tardes a todas y a todos, un placer estar de nuevo y, como decía recién Victoria, reanudando esta segunda etapa, fuimos generando nuevos acuerdos para poder avanzar, porque esa ha sido nuestra meta, mantener nuestra agenda y trabajar sobre la modificación de las herramientas para hacerlo. Esto gracias a la participación, por supuesto, de ACEP Nacional, de la Konrad Adenauer y de ICES y la Universidad Nacional de Villa María como estructuras de funcionamiento. Esta segunda etapa tiene además la característica fundamental para nosotros y para nosotras, que es la participación de poder generar vínculos también con docentes de las carreras presenciales, habitualmente en el marco de la presencialidad habitual. Quiero, a partir de eso, y siendo muy breve, agradecer que se mantenga esta matrícula tan activa, tan participativa, en tiempos difíciles, y el esfuerzo de nuestros dos docentes que hoy van a estar trabajando ya los módulos especiales, que en particular tiene que ver con la planificación estratégica territorial, específicamente orientada al diálogo respecto de la infraestructura y los servicios de calidad. Para ello, quienes son referentes en la materia en nuestra Universidad de Villa María son el profesor Carlos Azócar y el profesor Javier Yáñez, quienes van a compartir esta instancia presencial. Yo muy brevemente, porque sus currículums son, como siempre decimos, muy abultados, solamente voy a referirme a aspectos muy puntuales y que tienen que ver directamente con la formación para este tema. Quiero empezar por Carlos Azócar, además compañero de trabajo. Él es arquitecto, es maestrando en gestión pública, es nuestro secretario de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento del Rectorado de la Universidad de Villa María, es docente y también investigador en la licenciatura en Ambientes y Energías Renovables del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas de nuestra universidad, es asesor técnico de diferentes proyectos de municipios y comunas de la Delegación Córdoba. También realiza diversos trabajos de asesoría en la materia para distintas entidades, y a lo largo de su carrera tuvo cargos de dirección en proyectos tanto de la administración pública de la Argentina como en el país de España. En el caso de Javier Yáñez, también un colega, compañero docente de la universidad, es arquitecto también. Él es magíster en gobierno local, es coordinador de la licenciatura en desarrollo local y regional del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, es coordinador técnico de la unidad de planificación de la Secretaría de Planificación Técnica, Servicios y Mantenimiento de la universidad, es docente investigador y también forma parte... Hola. ¿Se cortó mi comunicación? ¿Se cortó o ustedes me escuchan? Eli, escuchamos, pero alguien está... Carlos Azócar está compartiendo pantalla. Ah, perdón. Les decía entonces que Javier es docente investigador, forma parte de la licenciatura en Desarrollo Local y Regional y también integra equipos de investigación y extensión en diferentes programas de voluntariado. Quería agradecer especialmente que hayan migrado a aquella primera convocatoria que era organizada bajo el formato presencial a esta nueva instancia, y bueno, agradecerles y también desafiarlos a este intercambio con estudiantes que tienen una participación muy activa en el ámbito de este diplomado. Yo en algún momento me voy a estar retirando porque tengo a las 4:30 otra reunión, pero no quería dejar de estar presentes para darles la bienvenida tanto a estudiantes como a nuestros docentes. Bueno, gracias Elizabeth. Y bueno, comenzamos con la clase. Agradecemos también, creo que Eli ya lo dijo, perdón, la presencia de Mónica Bing, en representación de la CAS, que también está con nosotros. Así que, bueno, comenzamos con la clase y comienza Javier. Sí, buenas tardes. Un saludo a todos los participantes
En principio, agradecerle a Elizabeth por la invitación y por este desafío que tenemos con Carlos en el día de hoy de avanzar en esta modalidad virtual con ustedes, a todo el equipo del ICE por dejarnos participar de esta interesante propuesta, y por supuesto ustedes como participantes en búsqueda de compartir y co-construir conocimiento, que es una de las cuestiones más interesantes que podemos hacer desde los ámbitos de enseñanza. Con Carlos estuvimos charlando de la posibilidad de hacer una presentación en la que yo inicie con una primera aproximación a la temática del desarrollo del capital físico, y después Carlos poder dar una continuidad sobre casos y definiciones de estudios que él ha desarrollado. Yo, si me permiten, voy a iniciar con una presentación que tengo en PowerPoint. Vamos a ver si los sistemas nos acompañan. Ahí estoy compartiendo pantalla. Ustedes me dicen si están viendo bien. Perfecto. Bueno, en esta presentación con Carlos charlamos de esta estructura que apunta a abordar los conceptos y dimensiones del desarrollo territorial en una primera instancia, luego avanzar hacia patrones de consumo y estilos de vida sostenibles y o insostenibles, y de allí destacar algunas inequidades y desigualdades territoriales que nosotros vemos en nuestros trabajos de investigación y asesoramiento. En tercer lugar, hablar sobre la importancia de la planificación estratégica y participativa. Y en la parte final, cerrar con los servicios públicos, infraestructura de calidad, y cuáles son las competencias y vivencias locales y regionales, para luego abrir a un debate con ustedes donde intercambiemos algunas ideas. Bueno, el concepto de desarrollo territorial es un concepto que permanentemente está en una dinámica de cambio. Uno de los autores que referencia el desarrollo territorial, que es Casales, de aquí de Argentina, plantea que entendemos al desarrollo territorial como un proceso político, social, económico e institucional que consiste en la reducción de esos desequilibrios espaciales que hay en las regiones y que considera el territorio como una construcción social, como un espacio de poder. El territorio es un lugar de encuentro, un lugar donde actores e instituciones construyen ese proceso de desarrollo. Entonces podríamos decir que el territorio, junto a las instituciones y los actores, son componentes fundamentales del desarrollo, y el territorio no es un mero soporte, sino es un actor más. Parte de los actores que están en el territorio en un proceso que se trabaja en diferentes escalas, nacionales, provinciales, municipales, locales, hasta inclusive barriales, si se quiere, y donde múltiples actores, a partir de su participación en diferentes organizaciones de la sociedad civil o del gobierno local o del mercado, ponen su impronta en ese proceso. Y ese proceso se abre a partir de dimensiones. Uno de los autores que desarrolla con mucha claridad los conceptos que dan la definición de las dimensiones del desarrollo es Francisco Alburquerque. Él es español y ha trabajado mucho tiempo con equipos de Latinoamérica. Hay un documento muy interesante que vamos a estar subiendo al campus para que ustedes lo puedan tener, donde estas dimensiones, que esta es una primera aproximación de 4 grandes dimensiones: desarrollo humano, desarrollo social e institucional, desarrollo económico local, desarrollo ambiental, son cargadas en cada comunidad con lineamientos. Cada comunidad cargará en el desarrollo humano lineamientos que tienen que ver con educación, con la nutrición, con la salud, con el empleo, con la distribución del ingreso, con el papel de la mujer en la sociedad, con condiciones dignas de trabajo, con un hábitat integral. O también, si miramos desde un segundo plano, como puede ser el desarrollo económico local, veremos las infraestructuras y su equipamiento, el desarrollo empresarial, las microempresas y las pymes locales, el fomento a las iniciativas, el desarrollo del sector financiero, el sistema fiscal.
En un tercer lugar podríamos ubicar el desarrollo social e institucional, donde está la vida de la sociedad civil, el fortalecimiento de los propios gobiernos locales, las redes, el Fondo de Participación de la Cultura. Y en cuarto lugar, el desarrollo ambiental, una valorización del medio ambiente, la educación ambiental, las energías renovables o la eficiencia energética, la producción ecológica, y tantos otros lineamientos que ustedes mismos, desde su localidad, desde el conocimiento del lugar donde trabajan, podrían cargar y acumular. El vaso del desarrollo lo podríamos ir llenando con distintas dimensiones en función del lugar que ocupemos como actor en esa sociedad y en esas instituciones. Me parecía que era interesante avanzar, antes de entrar al tema específico de la planificación estratégica, hablar acerca de cuáles son los patrones de consumo y los estilos de vida que tienen nuestras comunidades, y hacer de alguna manera un anclaje en lo que visualizamos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en nuestras regiones, con 5 preguntas que yo las he expresado allí. Hay muchos organismos internacionales que se lo preguntan, hay organismos nacionales, provinciales y locales que se lo preguntan. ¿Dónde vivimos? ¿Cómo nos desplazamos en nuestros lugares donde vivimos? ¿Qué compramos? ¿Dónde nos recreamos? ¿Y qué comemos? Son preguntas que a simple vista parecen muy simples, pero la respuesta requiere de un montón de datos que hacen a la complejidad de la ciudad. Vamos por partes. Vamos a suponer que tomamos la dimensión de dónde vivimos, cómo es nuestro hábitat, y pensamos en la posibilidad de ir hacia un desarrollo ambiental en clave de integralidad urbano-rural. La imagen que ustedes están viendo en pantalla es la imagen de la ciudad de Villanueva, que muestra la evolución del crecimiento urbano de la ciudad del año 2002 al 2016. Lo que está en gris es la evolución hasta el año 2002, y los otros 14 años restantes son todas estas manchas en color amarillo que están en los bordes y la periferia urbana. Esos procesos son los procesos de expansión que han llevado, por ejemplo, la ciudad de Villanueva a un crecimiento de 2% anual de nuevo suelo urbano. Si hacemos la cuenta, en 50 años la ciudad de Villanueva va a duplicar su superficie urbana. Y allí, no digo que esté bien ni que esté mal, digo, hay necesidad de que la ciudad se expanda como una mancha de aceite sobre ciertos lugares, consumiendo suelo, consumiendo posibles funciones valiosas que están en ese suelo, respecto a los perfiles productivos, a los servicios, a la propia base económica, y allí empiezan las preguntas. Nosotros, en el lado izquierdo de la pantalla, vemos problemas, en el lado derecho vemos metodologías. Vemos la metodología para hacer estas indagaciones. Estas metodologías tienen que ver con estudios de campo, análisis de imagen satelital, etcétera, etcétera, que nos dan definiciones y que con ciertos instrumentos, como son las encuestas o entrevistas, nosotros podemos dar un panorama real de cómo se da ese desarrollo del ámbito. Hay otros procesos detectados, como son los procesos de consolidación de las ciudades, donde se van completando las tramas de la ciudad. Hay otros procesos como la densificación, que tiene más que ver con los procesos de crecimiento en altura que tienen algunas ciudades y en algunos lugares en particular, o los propios procesos de renovación, cuando cambian esas actividades. Hace unos años, gracias al trabajo con el Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad, desarrollamos un diagnóstico habitacional de la ciudad de Belville, allá por el año 2016 y 2017. Tratamos de incorporar a la mirada de hábitat una mirada hacia el desarrollo humano, social e institucional. Entonces, cuando empezamos a analizar, vuelvo a poner en pantalla del lado izquierdo la problemática, del lado derecho, con el plano, cómo utilizamos una metodología para ir a ver qué sucedía en ese territorio y preguntarnos cómo era el hábitat de los belvillenses y a partir de ahí generar políticas públicas. En este gráfico que ustedes ven, de este plano de la ciudad, nosotros detectamos a partir de datos del censo de 2010, datos de INDEC, cuáles eran los sectores de la ciudad que tenían mayores problemáticas de vulnerabilidad habitacional. Esta vulnerabilidad estaba dada por varios factores, en general factores que son tradicionales vinculados al déficit habitacional. Familias que no tienen
una vivienda en condiciones, que la vivienda la comparten con otras familias, etc. Lo importante de este estudio no solo estuvo en volver a tomar el dato del año 2016-2017, actualizarlo, geolocalizarlo, saber que en Villa Carlitos al norte teníamos una condición que era distinta a las condiciones de Belo Horizonte en la zona sudoeste de la ciudad. Caracterizar el dato del déficit, pero además, lo que está en la parte izquierda de la pantalla nos cuenta muy brevemente, porque el documento de este diagnóstico tiene 100 páginas, es muy extenso, pero nos cuenta brevemente lo que buscamos. Buscamos pensar en las trayectorias de las personas y las familias para llegar al suelo de vivienda. Entonces analizamos aspectos que en general no se analizan con tanto detalle, como son los aspectos psicosociales, cuál es el sentido de pertenencia que tienen esas personas con su barrio, con su lugar, cuál es la red de apoyo y solidaridad que existe en ese barrio para el desarrollo del hábitat, y así un sinnúmero de variables, inclusive variables de por qué eligieron ese lugar para vivir, y cuál es la posibilidad de esa familia para su desarrollo personal. Detectamos que hay una bajísima capacidad de ahorro mensual en las familias. A las familias les llevaría prácticamente un año de ahorro para construir 1 metro cuadrado, por lo cual, por autoahorro, no hay manera que una familia se pueda desarrollar un hábitat digno, por lo cual necesita de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que apoyen en ese proceso. Y detectamos también algo que es importante cuando uno va a mirar o va a buscar datos al territorio. Pensamos no solo en la necesidad de quienes están allí, sino en las capacidades. Y miramos las capacidades de autoconstrucción y autogestión del hábitat. Y encontramos que existían capacidades, pero que no estaban potenciadas. Es decir, faltaba una asistencia de parte de instituciones que llevan adelante procesos que son muy valiosos. Imagínense que el 50% de los entrevistados nos dijo que sabía autoconstruir, pero que nunca había recibido acompañamiento de parte del Estado en un proceso de autoconstrucción asistida, que es muy valioso y muy interesante para atacar la problemática de vivienda. Pensar en cómo nos desplazamos, otra parte de esa esfera de los estilos de vida. En la imagen de la izquierda, la problemática de las grandes ciudades o de las medianas. Un volumen importante de vehículo particular moviéndose en la imagen superior, y abajo, cómo sería ese mismo volumen de gente movido en un transporte colectivo. ¿Cómo si usáramos el transporte colectivo? Esta pirámide que ustedes ven del lado derecho sería la pirámide ideal para esa movilidad de la ciudad, que tiene que ver con una configuración clave de la ciudad, como es la red de conexión de las personas para su ritmo de vida. Deberíamos tener más espacio para el peatón, para las personas con discapacidad, para la bicicleta, y de ahí bajando hasta el transporte personal. Hace poco en un estudio que hicimos, un trabajo que hicimos de manera conjunta en Tío Pugio, nos daba que la red vial inmediata de la ciudad necesitaba una conexión permanente para el movimiento de productos, mercaderías y de las escuelas rurales hacia la región, y que era una problemática para ellos, por lo cual, en esta pirámide, nosotros deberíamos revisar, en ese caso, el transporte de carga para la localidad en función de las características de la localidad. Vuelvo a insistir, hay que mirar qué sucede en la localidad que estamos analizando y en su entorno regional en función de lo que quiere ser la ciudad, de lo que quiere ser esa localidad. Respecto a otro eje de esta definición de estilo de vida que tiene que ver con la pregunta, ¿qué compramos, qué utilizamos? Si reciclamos, en esta línea hacia el desarrollo económico local, podemos ver las grandes dificultades ambientales respecto al manejo inadecuado de los residuos o a la falta de diversificación de la base económica local, y como algunas ideas, como el caso de los ladrillos PET reciclados, que es una idea muy interesante, que tiene un aval de investigadores del CONICET para reciclar ese material y que ese material permita construir viviendas, o el caso de productores y consumidores responsables, como el caso de esta organización que nació en Mendoza y que ya está en varios lugares del país, que se llama ARCA, y que trata de vincular consumidores y productores responsables. En esa línea también, buscando
esta búsqueda de qué pasa en el espacio público, y esto simplemente va a ser a tono de disparador, en esta pregunta de cómo nos recreamos. Nosotros hace un tiempo analizamos qué pasaba con distintas localidades en una investigación donde mirábamos los espacios públicos de localidades como Villa María, Belleville, Villanueva, Mendiolaza, Brickman, Canals, Noé Tinker y Embajador Martínez de La Pampa. Miramos estas condiciones bajo una metodología, vuelve la metodología a estar del lado derecho de la pantalla, donde miramos hitos, nodos, bordes y sendas, las geolocalizábamos, hacíamos un estudio de qué pasaba en estos lugares, y a partir de ahí dábamos ciertos resultados, que son los resultados que están del lado izquierdo de la pantalla, donde definíamos que ciudades como este caso Villanueva tenía una baja legibilidad urbana, en función de un trazado que viene de su historia, con un cruce de la trama de la ciudad con respecto a la ciudad de Villa María, con pocos nodos y escasos hitos. Uno de los nodos más sobresalientes que la comunidad, a partir de encuestas, nos decía, era el hipermercado local. El hipermercado era el nodo de la ciudad, en vez de ser un espacio de encuentro, ¿no? O de ser un espacio público. Había una situación de escasa normativa local, digo, de códigos, de definiciones normativas, y en ese año, 2014-2015, empezaba un incipiente mejora de infraestructura, y hoy, si hacemos la foto hoy, en 2020, hay una mejora sustancial en los dos espacios principales de la ciudad, tanto en la Plaza del Centro como en el Parque Irigoyen, y esa realidad que nosotros veíamos realmente ha cambiado, por suerte, para mejor, en esos dos espacios, que es algo muy interesante de cómo la localidad vio que esos eran los espacios que eran elegidos y apropiados por su comunidad. En la parte ya final de este recorrido de los estilos de vida, preguntarse qué comemos, preguntárselo hoy, en un momento donde la pandemia hace que visibilicemos la necesidad de sistemas productivos cercanos, o como dice el doctor Andrés Barqui, que es especialista en las temáticas del periurbano, ¿cómo hacemos para que los sistemas productivos tengan características socioculturales, que estén cerca, que sean de cercanía, que nos permitan alimentarnos? Y a partir de ahí empiezan propuestas como la agroecología o tantas otras que acercan a espacios cooperativos, asociativos, a brindar calidad en el producto regional. Hay un ejemplo que yo lo pongo allí, que se llama el Banco de Quesos, que es una propuesta de Italia, de la zona de Parmigiano, donde ellos trabajan el producto local, que es un queso muy particular, con un banco, y hacen un banco de quesos. En vez de tener fondos y dinero y lingotes, aparece el producto local en un banco. Yo sé que esto es difícil en nuestro país, ¿no? En la relación que nosotros tenemos con la banca, pero lo pongo como ejemplo lo importante que es que un producto que es marca local esté promocionado por una entidad financiera que lo apoye, y en vez de tener papeles, tenga producto regional reservado, guardado y de calidad, que hace la tradición del lugar, es meter innovación a la tradición. Y por último, lo que está pasando en muchas ciudades es la relación entre la gentrificación verde, es decir, los loteos para barrios privados, los loteos para barrios cerrados, que pelean en esa periferia con usos valiosos. Pelean con la gestión del paisaje, pelean con posibilidades de agroturismo, pelean en el sentido de ganar ese lugar, de querer ganarlo. Desplazan actividades de horticultura y zonas de quinta, que son las que estaban visualizadas y que tienen grandes problemas de informalidad, y que hay que cambiar esa realidad, por supuesto, y que corren reservas ambientales y que no cuiden el patrimonio, ¿no? Esta gentrificación versus a los usos valiosos, me parece que también es una interesante mirada de lo que pasa en los bordes de nuestras ciudades. Yendo a una definición de la planificación estratégica, nosotros con Carlos hemos subido un documento de Eduardo Resse que relata y cuenta cuál es la lógica entre planificación tradicional y la planificación estratégica situacional, que es una mirada de mayor complejidad, es el cambio que hay que hacer, pasar de la planificación tradicional, que es rígida, que tiene
bajos niveles de flexibilidad para adaptarse a los cambios y muchas veces tiene la firma de quienes la ejecutan, pasar a una que tenga una co-construcción que pueda ser revisable, que pueda tener una configuración que permanentemente vaya cambiando y que escuche diferentes miradas, o sea, debe ser interdisciplinaria, por lo cual debe incorporar la participación ciudadana, tanto de actores o instituciones, como un elemento fundamental. Un experto en planificación estratégica, Carlos Matus, hacía aproximadamente en el 95, o sea, hace más de 25 años decía que hay que pasar de esa planificación tradicional, en aquella época lo decía, rígida, centrada en el planificador, hacia una planificación con una visión política, técnica y social, más en línea con las dimensiones de desarrollo que yo les mostraba al principio, con un perfil participativo, que se pongan escenarios posibles sobre la mesa y donde los ciudadanos sean de alguna manera los decisores, y los que armen el plan sean los que armen la estructura para llevarlo a cabo. Esa posibilidad permitiría resolver problemas y, por otro lado, llevar a procesos de desarrollo para transformar esa realidad. Este cuadro, que ustedes lo van a tener en el material bibliográfico, define una clasificación de instrumentos. Eduardo Res, también hay otros autores como Guevara o Lungo y Rolling que trabajan sobre estos tres aspectos de la planificación, como son los instrumentos de planificación, que los dividen en dos: los que son de experiencia de planes estratégicos, más globales, más integrales, más holísticos, y aquellos que son experiencias de planes más bien sectoriales, o sea, específicos, que toman alguna de las dimensiones y ponen el acento allí. En segundo lugar, los instrumentos normativos. Yo aquí menciono tres: las regulaciones tradicionales, que tienen que ver con códigos de edificación y fraccionamiento; las que son regulaciones de procedimientos divisados, que depende de la escala institucional, la complejidad que tienen. En un pueblo será mucho más ágil o será mucho más directa la consideración a una gran ciudad donde los procedimientos son distintos, y además, sin lugar a dudas, depende el proyecto, la propuesta que se presente. Y en tercer lugar, los instrumentos de financiamiento y redistribución de costos y beneficios de la urbanización. Res se lo desarrolla en el artículo y habla de bancos de tierra, plusvalías urbanas, facilidades para lotes populares, o sea, instrumentos que en general no son muy utilizados por nuestros gobiernos locales y que son interesantes para cambiar esas realidades fragmentadas de nuestras localidades. Y por último, las que podemos visualizar, que son las acciones directas en la urbanización, programas y proyectos que hacen al suelo, hacen a la vivienda, hacen a los servicios de infraestructura. Ustedes en su localidad podrían tomar esta clasificación y llenar estos casilleros con un estudio mirando qué tienen en cuanto a los instrumentos de planificación, mediante los instrumentos normativos y mediante las acciones directas. Y con eso tener un paneo de cómo está la situación en esta lógica entre la planificación y la gestión. Ahora vamos a ver 4 placas que definen desafíos de los gobiernos locales, pero puede ser también tomado de las organizaciones de la sociedad civil que acompañan a los gobiernos locales en un conjunto. Y digo, por un lado, a las características de supervivencia de nuestros gobiernos locales, con alumbrado y barrio de limpieza, llega lo que dice Mónica Iturburu, que es la multiplicación y sofisticación de las demandas ciudadanas. Y se suman las incumbencias, que cada día son más, y si no, pensemos en las regulaciones que se han tomado en estos últimos meses respecto a la pandemia, y cómo esas regulaciones cambian nuestra forma de vida intensamente. Nadie pensaba que los gobiernos locales hoy estarían pensando en el nivel de incumbencias que están pensando, y seguramente aquí están las grandes dificultades de los gobiernos locales para hacer frente a todas esas demandas. Este cuadro de los planos de actuación municipal nos pone en evidencia que no solo tenemos que pensar en el soporte físico, la infraestructura y los servicios, sino que tenemos que pensar en otros planos, como el inmaterial y cualitativo, que hace a la cultura, a la tradición, a nuestros patrimonios, al soporte organizativo y articulación actoral, cómo los actores e instituciones son los que acompañan un proceso de desarrollo, el soporte financiero, condiciono para equilibrar las cargas de nuestras localidades y regiones, y cómo encaro la sostenibilidad.
Un tercer aspecto es esta instancia de generar capacidad en esta generación del capital social, es decir, cómo busco redes, nexos y facilitadores, como pueden ser ustedes, como posiblemente, seguramente lo son en sus localidades, para vincular estos espacios desde estas diferentes organizaciones en búsqueda de ese desarrollo local, y cuáles son las herramientas específicas para llevar adelante acciones con la comunidad. Algunas, yo se las mostraba en las primeras placas, cuando veíamos cómo podemos hacer un análisis de nuestra ciudad. Siempre lo traigo a las porque me parece que las imágenes de él son mucho más interesantes que las que yo muestro. Pero la imagen de cómo un puente trata de cruzar de un lado al otro y de golpe se pega la vuelta. Y en el comentario que hacen dos personas, iba todo muy bien hasta entre la comisión vecinal de la margen o el ingeniero. Y usted ya sabe qué carácter tiene el ingeniero. Esto nos habla de cómo hay que buscar, lograr consensos para concretar proyectos y que los puentes, que son el desarrollo final de un proceso de planificación, donde está el plan, el programa y los proyectos, no se pegue la vuelta, logre cruzar del otro lado. En definitiva, y ya cerrando mi presentación, son las últimas dos placas, desafíos de los que más que una definición, son para completar, son para que los compartamos y en todo caso ustedes hagan sus aportes para completar esas miradas. Las dimensiones del desarrollo territorial, tanto desarrollo humano, social, institucional, económico, ambiental, pensarlas para saber si las estamos llevando adelante. Los estilos de vida, pensarnos cuál es nuestro estilo de vida, cuál es nuestro patrón, cuál es nuestro enfoque en nuestra comunidad, y cómo son esas manifestaciones de desarrollo en las distintas líneas. Esas manifestaciones que no necesariamente son de una sola dimensión, sino que muchas veces son el cruce transversal de varias dimensiones, humana, social, institucional, de hábitat. Y por último, en estos 4 lineamientos síntesis, pero que son como para repensar hacia adelante, lograr una articulación y cooperación de los actores en esa valiosa red de actores que tienen nuestras localidades para aumentar las competencias e incumbencias, promocionar los patrones de producción y consumo que sean razonables a nuestros modos de vida, proponer agendas de desarrollo para lograr servicios públicos e infraestructura de calidad, y por último, ampliar esas capacidades para liderar procesos de desarrollo y generar capital social. Muchísimas gracias. Ahí, Carlos, te doy pie para que siga vos. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha? Estoy viendo con el teléfono y la compu a la vez porque siempre tengo problemas. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Bueno, excelente, Javier, tu charla, como siempre, muy esclarecedora y siempre nos llena de conocimientos y conceptos muy importantes. Quiero agradecer por la invitación y estar acá, y sobre todo a todos por el tiempo de ponernos a hablar y charlar de estas cosas que a veces parecen muy duras en sus conceptos, pero en realidad son fundamentales para el desarrollo territorial, el desarrollo urbano y sobre todo el desarrollo comunitario. La charla que voy a dar yo, la clase que voy a dar yo, va más del tipo del cómo todas estas herramientas se aplican a un gobierno local o en este caso a la ciudad de Villa, con ejemplos concretos que los que estamos acá o los que hemos visitado Villa María conocemos. Antes de empezar, quería marcar 3 autores porque no voy a hablar de autores, si tienen para anotar, después en todo caso pasamos. El primero es David Harvey, con este libro que es un clásico y es es el primer libro que habría que leer para seguir avanzando, que es Las ciudades rebeldes. A ver si lo ven en la tapita. Segundo libro, recomendable porque también habla del concepto de la arquitectura y la política, de Josep Montaner y Zaida Muchi, Arquitectura y Política, que sobre todo plantea
por primera vez el urbanismo y la arquitectura de género, algo que no se venía planteando en su recorrido sobre todo, ¿no? La diferencia que hay entre el recorrido urbano de una mujer y de un hombre y cómo la arquitectura está dispuesta de una manera diferente para ambos sexos. Después, este libro es una guía prácticamente de cómo desarrollar urbanismo, que es el urbanismo ecológico, de Salvador Rueda, Rafael Cáceres. Hay proyectos muy interesantes de estos autores ya construidos. Y por último, este que creo que todo gobierno local, persona que se dedique a la planificación estratégica lo tiene que tener, haber leído, participar. Y este es un libro que es muy extraño, porque es un libro que está editado, ¿no? Que es el Plan Estratégico Territorial de la Argentina, pero es un libro dinámico, porque esta es la edición del 2015, y vamos a tener otra edición, y de acá vamos a tener otra edición porque pertenece a un grupo de profesionales o un grupo de personas dedicadas a la planificación que conforman el COFEPLAN, que es el Consejo Nacional de Planificación. Nace en el 2014 y vino para quedarse, y trabaja la planificación a largo plazo. Está conformado por un representante de cada provincia y entre todo este grupo va haciendo un interdisciplinario, interpolítico te diría, va haciendo las estrategias de una Argentina a largo plazo. Entonces es muy importante esto del COFEPLAN. Esto depende del Ministerio de Obras Públicas hoy y de la Secretaría de Obras, así que es cercano a nosotros. Bueno, la presentación que yo traigo hoy es mucho más del cómo se hacen estas cosas y tiene mucho que ver con la cuestión más emotiva, ¿no? Del buscar de dónde se utilizan las herramientas cotidianas para lograr el cómo de las cosas. Se me desincrustar los videos, así que en algún momento de la exposición voy a salir del PowerPoint y un video, así a lo casero. A ver, vamos a un segundo, compartir pantalla, compartir PowerPoint. Vamos a intentar ser ágil y rápido porque hace frío. A ver, ¿se ve? Sí. Bueno, yo lo que les vengo a contar es una planificación que se trabajó durante 2 gestiones, las últimas gestiones del gobierno local de Villa María, y cómo sin tener un plan estratégico escrito, como es el libraco que les acabo de mostrar, buscando en el origen de la sociedad de la ciudad y sus componentes, se logra llegar a la instancia que estamos hoy, ¿no? Entonces, es el traspaso de la ciudad de mayor transformación del país a la ciudad del aprendizaje. Estos mapas que tenemos acá, latinoamericanos, de los ejes de integración de Sudamérica, y a la de la Argentina. Son los mapas que generan el COFEPLAN, sus libros, y marca conceptualmente todos estos ejes. Si uno ve la disposición de esos puntitos, son las ciudades, cómo se conformaron, cómo se hicieron los polos urbanos, y cómo está volcado hacia el lado del Atlántico toda la mayor cantidad de la población, y hacia el lado del Pacífico también. Esto tiene que ver con la exportación y el sistema agroexportador que tiene la ecuación de este continente. Cuando vamos al modelo deseado, si ustedes ven, poco tiene que ver esas líneas o esos ejes integrados con lo que son hoy las vías de la Argentina. Entonces, intenta con este modelo deseado es lograr ejes integradores longitudinal y transversalmente en diferentes localidades para la vinculación de territorio, ¿no? Nosotros tenemos un territorio muy extenso y muy concentrado. Si lo ven en el mapa de la izquierda, está todo casi concentrado en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente con la concentración de lo que es la pandemia, ¿no? De la enfermedad de la pandemia. Bueno, y si vemos el mapa aquí, por suerte se ve un poco el cursor, yo lo veo muy grande en la pantalla. En el triángulo virtuoso de los ejes integradores transversales y longitudinales aparece un puntito negro que es la ciudad de Villa María. La foto que traigo acá, a ver cuánto demoren, es la foto que, bueno, todos conocían, Google Earth, Google Maps, es la mancha urbana de Villa María. Recién Javier planteó el crecimiento demográfico de la ciudad de Villanueva y cómo va avanzando ese crecimiento y su
su orden o desorden en ciudad. Estas dos ciudades son ciudades hermanas que tienen las mismas características, pero a nivel territorial físico, pero tiene diferentes características a nivel de desarrollo. Villanueva es una ciudad que fue creciendo a medida que fue avanzando, no tiene ninguna planificación original, y Villa María fue planificada desde cero. Lo que hace común las dos son las márgenes de este río, un eje prácticamente regulador de estas dos ciudades. Al lado que tenemos es la autopista que nos vincula con las dos ciudades, las tres ciudades más importantes del país. Y a su vez, esa autopista nos vincula con todas las ciudades del territorio nacional, ¿no? Aquel lateral del triángulo del mapa original. Luego tenemos un sistema vial, lento, un sistema que conforma un rectángulo en sus 4 bulevares, y a partir de ese rectángulo, todos sus ángulos y las mitades de los laterales tienen salidas y entradas e ingresos a la ciudad, a esos rectángulos, ¿no? En el centro de ese rectángulo está la playa de acopio, que es original del tren. Entonces, poco a poco te vas dando cuenta, a partir de estos lineamientos que fueron los que generaron ese diseño de la ciudad cuando se trazó el sistema ferroviario, de cómo se fue conformando. Si ustedes hacen una paralela al parque ferroviario, son los 4 bulevares. Entonces todo es concéntrico hacia la playa de hacia el acopio del ferrocarril. Juntando todos los parámetros nos queda esta conformación de la ciudad. Si ustedes ven hacia abajo Villanueva, que tiene 2 ejes prácticamente, a la ciudad de Villa María la cruzan ejes, rutas, vías, y tiene su lateral que es el río. Pero bueno, para el origen de una ciudad y cómo fue avanzando en su planificación estratégica, tenemos que ir a las líneas principales, ¿no? En este caso tenemos la autopista, las vías del tren y el río. Entonces, para hacer un análisis de cómo llegar a cualquier tipo de planificación u obra, nosotros vamos a buscar de cómo nacieron estas ciudades, porque el nacimiento de las ciudades genera luego una cultura que va pasando en generación hasta lograr aquel dato que necesitamos para el desarrollo de la ciudad. Esta foto es una foto de Villa María, donde se ve claramente la playa grande de Mañora, donde se traen los granos. De allí, de esos granos, se distribuían a todo el territorio nacional y también salían. Y a partir de eso, nosotros también vamos a buscar en el dato que estamos necesitando, no cambia la foto, ahí está, quiénes fueron los habitantes o los que crearon esta ciudad. Si bien había un paraje que era el Villanueva, la ciudad de Villanueva, el inicio fue el tren, se llenó de estos habitantes, ¿no? De estas personas que se ven en la foto, con de búsqueda de una cosa nueva, de un mundo nuevo que era la Argentina, fueron habitando el territorio y fueron construyendo, en este caso, la vía del tren, que luego derivó en lo que es la misma ciudad. Esas personas, ¿qué es lo que traían dentro de ellas? Lo que traían dentro de ellas eran los sueños, ¿no? Estaban llenas de sueños. Sueños que les generaban un deseo. Y ese deseo les genera una planificación de vida, ¿no? Una planificación de qué voy a hacer de mi vida. No sé, vengo del otro continente, llego acá martillando durmientes, tengo el sueño de progresar, el sueño de ser alguien, el sueño de estar en esta ciudad, y lo planifico. Esa planificación es la que genera el origen de la transformación de todo el núcleo urbano, el núcleo humano, ¿no? Siempre teniendo el ser humano como centro de la planificación, y en el caso de Villa María se da una idea muy importante, que es la educación, ¿no? Ser humano como centro, la educación como eje. Cuando hablamos de educación nos vamos, estos son mapas muy sencillos de conseguir, entrar a los datos abiertos de la municipalidad y salimos del pasado, volvemos al estado actual de la ciudad y vemos la distribución de los jardines maternales en la ciudad, ¿no? El primer eslabón de la educación, el jardín maternal. También vemos que en una cuestión de planificar la educación se dispuso físicamente, urbanísticamente, equidistante los jardines de infantes. Si ven el mapa claramente, cualquier persona podría ir con niños caminando en cualquier territorio de la ciudad al jardín de infantes. A su vez, en los colegios primarios sucede prácticamente lo mismo, es
ese primer contacto con la educación. Si vamos a las escuelas secundarias ya están más concentrados y más lejos, equidistantes de cualquier punto de la ciudad, pero siguen estando bien distribuidos en la ciudad. No hay una concentración en polo de las instituciones. Nacen el nivel de educación y se distribuyen ya en el centro y en lugares más urbanos, ¿no? Y luego aparece una cosa muy importante, aparecen las universidades. Así como en un momento Villa María pertenecía a un mapa nacional, que lo indicaba el ferrocarril como centro de maniobra y carga y de intercambiador de mercancías, digamos, estas nuevas instituciones que aparecen empiezan a poner el mapa que está a la izquierda, el mapa que está a la izquierda es el mapa de las universidades argentinas. Vuelve a nacer, desaparece cuando se pierde el sistema ferroviario, el mapa de Villa María como que queda nula y vuelve a aparecer a partir de la creación de las dos universidades, ¿no? En un mapa. ¿En cuál mapa aparece? En el plano educativo, ¿no? Entonces, si estamos planificando territorialmente un país, en el territorio local que tenemos en la zona de Villa María, aparece. Esos 3 puntitos que se ven en Córdoba son las 3 universidades que hay en la ciudad, en la provincia de Córdoba. Cuando se crea la universidad, a su vez planifica territorialmente su desarrollo. Esa planificación, si ven el mapa de la derecha, es la provincia de Córdoba y son las sedes de la universidad. La Universidad de Villa María es una universidad regional. Por eso, yo traigo todas estas cosas para entender que la planificación no es algo físico, no es una obra, no termina una obra. No nace en una obra ni termina en una obra. ¿Qué es la educación? La igualdad. La igualdad en el conocimiento. Entonces, en un momento la sociedad de Villa María, sus gestores, porque todo un acuerdo, como decía Javier, si no hay un acuerdo, el puente vuelve a su sitio, genera esa igualdad. La primera instancia de igualdad que se plantea en esta ciudad aparece en una cosa muy dura, una ingeniería, que son las infraestructuras, ¿no? La infraestructura de agua, cloaca, gas, que es lo que ha hecho que esta ciudad se diferencie ante las ciudades, ¿no? Es una de las ciudades del país casi tienen todo su mancha urbana y su territorio, todos los servicios, que nos iguala por supuesto en las condiciones de vida. Uno puede tener más o menos dinero o vivir mejor que otro, sí que tiene los servicios básicos para el desarrollo de la vida. Entonces tenemos la educación y tenemos los servicios básicos, y ahí vamos igualando y democratizando la ciudad. Ustedes ven que yo estoy hablando de conceptos y no estoy hablando de obras, ni de planos, ni todo eso, ya vamos a llegar. Este es un trabajo que hizo la Universidad de Ferrara en Italia, donde se marcaron dentro de la ciudad 4 parámetros: la comunidad, la cultura, la economía y la calidad ambiental. A partir de ahí sus indicadores y todo lo que compone eso. También vamos a subir este libro que es más que interesante, todo para que lo tengan en sus bibliografías, ¿no? El espacio público. El espacio público para mí, sobre todo, y para muchos que pensamos el urbanismo desde otra manera, es uno de los espacios más importantes, porque es los espacios donde se genera comunidad, donde nos conocemos, donde nos vemos, donde surge eso que no está pasando. Hoy está en crisis, todo lo que estamos hablando está en crisis, desde la ciudad compacta, recién Javier, y la mancha que se expande en infraestructura. Hoy esta pandemia nos pone en crisis de todo esto, ¿no? Pero bueno, hay una característica que tiene la ciudad de Villa María, que el espacio público, desde el origen de la ciudad, fue utilizado. Estos son los primeros habitantes, eso es la costanera, esa foto. O sea, a diferencia de la ciudad de Río Cuarto, que le dio sus espaldas al espacio natural, Villa María desde el origen habitaba ese espacio natural. Entonces ya tenés un dato que te hace posible el desarrollo de ese público, ¿no? Entonces, ¿dónde se dio ese espacio público? El origen de ese espacio público se dio en la costanera, el espacio público natural. El espacio público se daba en las plazas, ¿no? La vuelta del perro, la gente que se veía en la plaza. Pero a diferencia de muchas ciudades, esta ciudad se volcó al río, que es una cosa fantástica, cosa que no pasaba. Antiguamente el río era la barbarie, no era la civilización. Los patios eran donde estaba la cocina y el baño, no era el espacio natural que disfrutamos. Y a partir de ese origen social, nosotros, si nos vamos al día de hoy, tenemos esta postal del espacio público. La mancha del río nos lleva a esta postal.
podemos decir que la ciudad de Villa María tiene un desarrollo de espacio público como pocas ciudades tienen. A partir de ahí se empiezan a desarrollar los proyectos. No se llega a ver porque tengo la... A ver. Bueno, ahí abajo tiene los planitos. Se ve la barra y no se ven los planitos. Esto de la Costanera, el primer plano de la Costanera, donde se planteó aquel anfiteatro y la caminería y todo eso. Este espacio público fue muy sencillo. Había un muro de contención que se bajó y se puso a nivel del agua, nada más. Ese fue el único gesto que se hizo. Y se generaron muchos polos de encuentro donde la gente misma lo fue y lo habitó. O sea, no hizo falta más que eso. Y volvemos a tener esa postal fantástica del espacio público. Nosotros podríamos hablar miles de horas sobre estas postales. Estas postales, ¿no? ¿Qué le faltando a estas postales? ¿Cuál es la misión de desarrollar espacio público, ¿no? ¿Cuál es nuestra causa? El por qué nosotros nos afanamos y nos rompemos la cabeza para generar el espacio público, ¿no? Y generar estas imágenes, ¿no? No es estas imágenes vacías y ¿qué faltan las imágenes estas? Falta lo fundamental del espacio público, que es la gente. O sea, nosotros un espacio público no lo creamos para un desarrollo, para una publicación de esto, sino lo desarrollamos para esto. Aquellos personajes, recién en la foto, son estos personajes que vemos hoy en la Costanera. Hoy porque estamos en plena pandemia, pero un día normal en Villa María, la Costanera está llena de gente. Y eso hace que nosotros tengamos una fortaleza a la hora del desarrollo del espacio público, ¿no? Tanto en ese espacio que vimos recién en la imagen, que es el espacio urbanizado, como en los espacios naturales, ¿no? O sea, la gente se va distribuyendo en esos diferentes espacios. Y a su vez le va generando un uso masivo o un uso individual, que es el espacio público y los culturales del mismo. Pero nosotros, ¿qué pretendemos? ¿Cómo podemos hacer un espacio público con una mínima intención? Y básicamente ese espacio público lo podemos conformar con un banco, una mesa, 2 sillitas y un asador. La clásica imagen de la Costanera. De ahí nace todo eso. Hoy nosotros tenemos prácticamente premios de arquitectura para mostrar, pero la base de nuestro espacio público se genera entre la gente. Y eso no te hace falta un desarrollo de espacio público importante. Simplemente con poder leer lo que quiere la gente y lo que necesita la gente para encontrarse, ya podemos desarrollar esa parte que es lo que es el espacio público, donde se desarrolla la comunidad. Ahora les voy a mostrar un poco más rápido el proyecto de un natatorio que se hizo en su momento, cuando se fue transformando la ciudad, que fue en el barrio Las Playas, en San Juan Bautista, al lado de los Olmos. En un lugar donde no había calles, se juntan y el personaje no sabían nadar y no conocían el agua, porque no había río. Entonces se decide hacer un natatorio. Se genera una pileta olímpica, semiolímpica. Está lento porque estoy monitorizando con el teléfono y está lento. No sale la foto, ahí sale. Bueno, y se logra esta obra fantástica, ¿no? Esta foto es de una revista, ¿no? Entonces, esta foto la muestro vacía porque para generar este proyecto se hicieron procesos de participación con la gente que manejaba el deporte, deporte en la ciudad, y con la gente que estaba en el barrio. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía lograr no era esa foto fantástica de arquitectura, sino lo que se busca con estos espacios públicos. Estos espacios, esto ya es una infraestructura y un equipamiento público, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un natatorio para volver a seguir teniendo élite en las cuestiones públicas, y ustedes imagínense que en este momento la gente vestía, no entendía. Bueno, hoy estos niños que estaban en ese momento ya están compitiendo en natación, porque el carril era medio carril olímpico y durante la mañana funciona una escuela de natación. Lo deportivo y lo recreativo. ¿Qué es lo más importante de este proyecto? Más allá del proyecto, sino la participación ciudadana. Cuando hablamos de participación, hablamos de todos los que componen la sociedad, ¿no? Y el proyecto, uno de los proyectos de participación más interesantes en ese momento de transformación física de la ciudad fue la pista de skate, que también todos conocen, ¿no? En la pista de skate, los skate eran unos parias ciudadanos, ¿no? Eran unas personas que las detestaban todo porque se cruzaban en la calle, eran delincuentes.
y todo eso. Entonces se los convocó a todos y a partir de esa convocatoria, con todos estos chicos que eran adolescentes, se generó el proyecto. Ese proyecto terminó en una obra que era muy sencilla, ¿no? Una obra que al día de hoy uno pasa por ahí de la pandemia, fuera de la cuarentena, que no esté ocupada. Entonces los chicos participaron del proceso de diseño, participaron también de la obra, cortaron los moldes, hicieron unas cosas, o sea, los usuarios definitivos de esta obra participaron, lo cual hicieron éxitos. Esto a nivel planificación del territorio fue el que terminó el eje, lo que consolidó el eje ferrourbano de la ciudad, ¿no? O sea, allá atrás se ve el Barraca del Rivadavia, y cómo se generó y se recuperó esa parte de la vía del tren. Estos chicos ya algunos adultos, y al segundo año de esto salió uno que ganó un campeonato en San Francisco, que fue un orgullo, ¿no? A partir de ese plano de hormigón, que en realidad como obra pública no es significativa, ellos tuvieron un lugar para patinar y salieron de ese estadio de marginalidad que tenía la Sky. Bueno, y si hablamos del futuro, y ahora quería mostrar un poquito el video del futuro, que todos lo conocen, pero para refrescar un poco de lo que estamos hablando, hablamos de los niños, ¿no? Hay que ver si se escucha. Estos consejos funcionan en diferentes ámbitos. Están abiertos para que todos puedan participar en soluciones a los problemas que en el gabinete de todas las semanas trabajamos una vez al mes con problemas coherentes para presentarles propuestas e invitarles a mejorar los temas. Vos también puedes unirte y ayudarnos a poder resolver una experiencia de gobierno a través de los más chicos. Bueno, el video se ve un poco... Aquí vamos a intentar obviar los videos porque no sé si se ve Dina, acá en el teléfono se monitorea lento. Bueno, el tema del Parlamento de los niños fue clave, ¿no? Porque en los procesos participativos de la planificación del espacio público, los niños se juntaron un día y decidieron que necesitaban un parque, ¿no? Y que en ese parque tenía que haber una de las cosas que fueron los planificadores o los arquitectos o los desarrolladores del proyecto nos dieron las claves para eso. Entonces, ¿qué se hizo? El Consejo de los Niños agarró, se juntó en su parlamento, debatió sobre el parque y se generaron procesos de participación de los niños. A través de estos ejercicios, los niños agarraron y diseñaron todos los parámetros o las ideas que luego terminaron transformándose físicamente en el parque, ¿no? Entonces, el Parque de la Vía, algo que ahora que conocemos algunos y otros no los conocen, transformó en eso, ¿no? Todas las cosas que envolvieron a la Medioteca y a la Tecnoteca y al Leonardo Fabio la diseñaron los niños a través de esos procesos participativos, ¿no? En el proyecto los niños planteaban que tenía que haber un bosque autónomo, que tenía que haber una fuente de agua, que tenía que haber un teléfono vertical, eso fue lo que quisieron, un carrusel. La idea de la pantalla, que parece una cosa media puesta así a propósito, los niños planteaban que ellos necesitaban una pantalla pública, fue la idea de la primera pantalla pública que iba a ser desde la Tecnoteca hacia todo el país y hacia lo público. Bueno, prácticamente los niños decidieron qué íbamos a hacer. A nosotros los arquitectos nos encanta mostrar este tipo de imagen, renders y todo. También este tipo de fotos de las obras, ¿no? De cómo se genera una obra, los procesos, la gente trabaja. Pero en realidad, lo más importante que se generó en esta obra del Parque La Vida es este mapa. A ver. Este mapa es el mapa de actividad del Vicente, que superó extremadamente las expectativas que nosotros teníamos en el momento que se construyó esa obra, ¿no? Que se hizo el proceso de participación y se llevó adelante la obra. Entonces, este mapa generó tal actividad en esa zona que
prácticamente dio por una cuestión totalmente exitosa el tema de, y se me fue el video, el desarrollo de el Parque de la Villa. El Parque de la Villa, si yo les mostrara los renders originales de ese parque, ustedes verían imágenes que se ven habitualmente, pero hechas en 3D, digamos. A ver este video un poco más lento. Ahora vamos a ver algunas imágenes después de la obra de lo que sucedió con aquella idea original de los niños y cómo llevó a este desarrollo urbano, en este caso de un parque, ¿no? Bueno, ya se va construyendo la ciudad, vamos buscando el dato en la sociedad, en razón de ser de cada uno de la comunidad, y se van construyendo o se van delineando las posibles obras que requieren luego nuevas actividades, y esas nuevas actividades nos van a llevar a otra nueva planificación que va a seguir así. Es muy sencillo buscar el dato, nosotros indagamos en las personas, en la gente. Pasó todo esto y en el año 2015, cuando empieza la gestión de Martín, aparecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos ponen en jaque lo que nosotros teníamos pensado de lo que era la sustentabilidad, ¿no? Entonces ya dejó de ser una cuestión natural para pasar a ser una cuestión social, una cuestión de género, una cuestión de la educación, una cuestión de la ciudad, y entonces aplicamos a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esos 17 objetivos llevan nuevamente a vincularnos con el mundo. De repente estábamos intentando darnos con el país, nos llevan a vincularnos con el mundo. ¿Y qué es lo que se planifica? ¿No? Se planifica que Villa María va a pertenecer al mundo porque va a aplicar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable. ¿Y cuál es el fuerte del objetivo de Villa María para aplicar esos objetivos? Es la educación. Entonces se plantea y se hacen todas las cosas para que sea la única ciudad de la Argentina del aprendizaje. Un poco de loco. Bueno, ahí estaba el tema de la ciudad. No voy a pasar el video porque se corta y no se ve. Después los vamos a dejar colgados. Entonces, para nosotros lograr trabajar sobre todas esas herramientas, no solo que tenemos que buscar la información en la teoría, en los datos, como decía Javier al inicio, en el mirar, observar, ver y preguntar, sino también en el sentido de comunidad de nuestra localidad, ¿no? Yo veo que hay muchos intendentes, hay gente vinculada al desarrollo del territorio, pero si nosotros logramos encontrar ese sentimiento de comunidad, va a ser muy fácil aplicar todas estas herramientas técnicas que nos llevan a la planificación territorial. Ya no es más táctica, el dato viene de la gente hacia el territorio, de la gente hacia la obra. Una obra que no esté consultada socialmente es una obra que no va a tener éxito. Esas plazas hermosas que no hay nadie jugando, nadie usándolas, ¿no? O sea, lo más importante dentro de la planificación territorial es poder ver qué es lo que quiere la gente y qué es lo que siente la gente, ¿no? Más de todas estas preguntas que Javier mencionaba. Entonces, si nosotros hablamos de planificación, sí tiene que ir acompañada de una acción, porque si no, es una hipótesis, es una teoría, es un libro. O sea, si nosotros planificamos algo, también tenemos que planificar cómo lo llevamos a cabo. Si hablamos de participación, la participación tiene que ser activa, no tiene que ser discursiva. Y dentro de los procesos de participación tiene que ser preponderante ante las decisiones que... Siempre, si tenemos el ser humano como centro, va a ser exitosa, y la educación como eje. La pregunta que yo dejo es para quién hacemos todo esto que se trata de planificación territorial. Y lo hacemos para nuestros hijos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Excelente, gracias también, Javier. Súper clara desde lo personal para mí, súper instructiva la clase. Les voy a pedir a todos los participantes que
si quieren hacer preguntas, usen el comando de reacciones y nos ponen la manito como que saluda, o si no, le escriben en el chat y yo se las leo a los docentes. Creo que es un tema que por supuesto da para seguir muchísimo más, pero bueno, vamos a utilizar estos pocos minutos que nos quedan para que ustedes puedan saldar alguna duda que tengan. ¿Alguien quiere participar? Mientras tanto, hasta que se deciden, yo les pido por favor a los que ingresaron más tarde o todavía no lo hicieron, que se registren en el chat con nombre, apellido y dirección de mail, así nosotros tomamos ese registro para la asistencia. Acá nos preguntan si se pasarán las presentaciones, ese tema ya lo consultamos con los docentes y muy amablemente nos dijeron que sí, así que a partir de mañana o pasado o más tardar ya estarán colgadas en el campus. No sé, Flor, ¿vos ves a alguien que tenga alguna de las manitos para...? ¿Será que entonces de verdad nadie tiene ninguna pregunta para hacer? Bueno, bueno, no pensé que era una pregunta. Les quería recordar entonces que esta nueva modalidad va a tener como estructura, digamos, comenzar con una clase como la de hoy, a partir de mañana un foro en el que ustedes deberán participar con unas consignas que los docentes nos facilitan para que ustedes debatan, intercambien opiniones entre ustedes. Para ello también los docentes nos facilitaron material bibliográfico que ustedes podrán consultar, y a partir de la semana que viene estará colgada otra lectura con un control de lectura que también forma parte de las actividades obligatorias del diplomado. Profe Carlos, si puede pasar nuevamente el nombre de los libros que dijo al principio. Ahora lo voy escribiendo en el chat mientras... Ah, genial. Bueno. Bueno, muchos saludos, excelente, muy clara la clase. Y bueno, por lo que veo entonces, Maxi, Sí, ¿querés hola. hacer una pregunta? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, felicitaciones a los dos. La exposición fue muy clara y precisa. Una pregunta para Carlos. Bueno, yo soy intendente de Etruria, una gestión nueva. Bueno, y siempre que voy a Villa María es como que tomo de ejemplo todo lo que se ha hecho en el Parque de la Vida ahí, es muy, muy atractivo e interesante. ¿Cómo lo podemos trasladar? No sé si es la pregunta en base a esto, pero bueno, la hago. A una localidad pequeña, como para dar un inicio a mi localidad para hacer algo, un estilo, un plan estratégico de esos. ¿Con qué personalidad tengo que contar yo? ¿Qué equipo tengo que armar para armar una estructura de ese estilo o cualquier plan estratégico que yo quiera comenzar? Ahí hablaban que se había hecho estudios a los niños, quiénes fueron puntualmente las personas que hicieron ese relevamiento. No sé si es la pregunta, pero bueno, es la inquietud que me genera. ¿Ahí se escucha? Sí, ¿no? Sí, te escucho. El Parque de la Vida fue un proceso largo, digamos, porque en principio había 3 edificios que tenían una actividad. Se generó en ese proceso participativo fue el parque y digamos, el público que unía esos 3 edificios. Para empezar ese proceso se empezó así, con las consultas ciudadanas. Lo más fácil de todo es buscar al arquitecto o al ingeniero o al planificador que te lo dibuje, digamos. Pero lo más difícil es lograr un proyecto exitoso. Entonces, existen muchas metodologías de participación que encima también sirven para que la gente se emprender y todo esto. Nosotros esas de participación, donde en una mesa pusimos al director de la cárcel con representantes de las chicas trans, y empezaron a haber debates de qué es lo que se pretendía y qué es lo que se quedaría en ese espacio público. Una vez que se encuentra ese dato, ahí es cuando se articula con los técnicos.
¿no? Para que te generen un proyecto. Los técnicos que generan un proyecto tienen que ser sí o sí un grupo de técnicos interdisciplinarios. A veces en localidades tan pequeñas no los tenés, pero sí tenés 1, 2 o 3 interesados en que los tenés que estar en equipo con esos técnicos interdisciplinarios. Una vez que esos técnicos toman la idea de la sociedad y la idea de la sociedad la plasman en un proyecto rentable para financiar, tenés que buscar la cuestión del financiamiento. ¿Qué ocurre en las localidades pequeñas o en los pueblos pequeños para los cuales trabajo mucho yo? Es que no tienen equipos técnicos armados porque no les da el presupuesto porque son muy chiquitos, ¿no? Entonces, ¿qué quedan? Quedan presos de los programas o los planes nacionales o provinciales. Entonces, no pueden desarrollar nunca aquel proyecto que ellos siempre desean desarrollar. ¿Por qué? Porque esperan a aquel programa para aplicarlo a su pueblo. Es sencillo esto, existe una Dirección Nacional de Inversión que financia estos proyectos, o sea, que te paga a los técnicos y todos los componentes para generar un proyecto, y luego que tenés el proyecto, por supuesto, con el dato de la gente tiene que configurar ese proyecto, tenés entidades provinciales o programas provinciales, programas nacionales en este momento, provinciales, no tengo en cuenta que hay en lo urbano, pero nacionales tenés la Argentina ACE, internacionales tenés el programa UNOPS, que es de la ONU, y tenés la CAF y el BID. Pues vos teniendo un proyecto que aplique a cualquiera de esos programas, lo contribuís, porque la pregunta del millón es ¿cómo se paga esto? Y la pregunta que yo replico a esa pregunta, ¿cómo se paga qué? Primero mostrarme qué querés hacer y después yo te digo cuál es la metodología de financiamiento. Pero para que sea exitoso el proyecto que es en la ciudad, no es importante el plano ni el valor de la obra, porque a lo mejor con vos hiciste un proyecto exitoso, sino ir a buscar el dato en la gente. Esa es la característica que tiene Villa María, que fue a buscar el dato para sus obras públicas en la gente. No sé si me expliqué. Sí, no, está bien claro y bueno, ya te agendo si algún día necesito, ya que dijiste que trabajás con los municipios, serás No, pero mira que somos muchos. Nosotros con Javier hay un equipo que te van investigadores, no sabes lo que son. Tenemos un equipo muy grande. No, siempre hay apoyos institucionales de las entidades para hacer esto. Los procesos de participación son muy difíciles y muy complejos. Y siempre conviene que venga alguien de afuera porque si los convoca de la misma localidad siempre hay un prejuicio. ¿Entendés? Entonces, si viene a la universidad, te hace un proceso de participación y te genera el dato, ¿no? Eso es importante. Bien, muchísimas gracias. Victoria, no se te escucha, tener el micrófono apagado. Perdón, pensé que me había quedado con el micrófono abierto. Otra participación para con pregunta para los profes. Dice, los procesos de planificación a largo plazo pueden ser desactivados o por los cambios de gobierno que no ven la cosa pública, todos de la misma manera. El desafío es hacerlos trascender independientemente de los procesos democráticos. ¿Qué mirada tienen Carlos y Javier al respecto? Javier. Tremenda pregunta. Bueno, un aporte ahí en la línea del largo plazo. Cualquier plan estratégico debe ser anclado en la sociedad civil con un contexto de participación amplia de la sociedad civil, incluyendo la mayor cantidad de actores de la localidad. La gestión del plan puede estar de manos del gobierno local, provincial o con alguna definición nacional, pero sin duda que requiere de muchos actores. Ahora, ustedes van a ver cuando puedan leer el documento de Eduardo Rece, que puntea cómo ha sido la planificación en la Argentina en los últimos 50 años, y van a ver las enormes dificultades de los gobiernos locales para llevar adelante estos procesos porque no hay lineamientos a nivel nacional, como sí existen mucho más fuertes en otros países de características federales, o puede ser Brasil, por ejemplo, donde hay lineamientos de planificación, de ordenamiento territorial, mucho más fuertes y mucho más instaurados en las políticas a nivel nacional, que tiene una bajada a nivel de Estado, a nivel de provincia y luego a nivel de municipio. Yo creo que es una conjunción la lógica de
avanzar en ese largo plazo. Es por un lado tener una convicción de parte de la comunidad para llevarlo adelante, y después ser estratégico a la hora de plantear programas y proyectos que sean viables en función de tu localidad y de tu escala de localidad. Proyectos que puedan ser desarrollados en un periodo de tiempo y que ese impacto no solo genere en una gestión las mejoras, sino en 2, 3 o 4 gestiones. Pensar a 40, 50 años parece una utopía, pero muchas de las cosas que nosotros mostramos en los procesos que tienen que ver con la historia de las localidades vienen de mucho tiempo. Entonces los procesos de participación y procesos estratégicos es interesante que se planteen siempre con metas de alcance al mediano y al corto plazo. Digamos, es una conjunción entre una idea de estructura de fondo y proyectos concretos que vayan materializando paso a paso aquellas ideas. Ahí, esa es una pregunta clave, porque uno de los problemas de la Argentina, que tiene que ver con la personalidad o la cultura nuestra, de siempre querer competir, de siempre el Boca y River. Yo no sé nada de fútbol, mucho el fútbol, pero siempre hay una tensión, ¿no? Radicales peronistas, siempre hay esa tensión, tiende mucho a esa competencia. Entonces lo que pasa en las gestiones políticas es que sube un intendente y en vez de seguir con la unidad del anterior, si es del palo opuesto, o si es del mismo palo también, no, yo quiero dejar mi impronta. La forma de que esto suceda es que la comunidad entera se apropie del proyecto, de que la planificación a largo plazo suceda, es que la comunidad toda se apropie lo que se explicó. Entonces, en una mesa de planificación tiene que ser interdisciplinaria y tiene que ser interpolítica. Tienen que estar todos. El que piensa, el pensamiento de derecha, el pensamiento el que gobierna, la oposición, y entre todos tienen que decidir. Ahora, eso es lo más difícil del mundo, ponernos de acuerdo. Todo es un consenso. Si nosotros logramos un acuerdo comunitario y político y hacemos que la misma sociedad se apropie de él, la planificación a largo es un éxito. Si no, no. Es un desafío como argentino, ¿eh? O sea, no es una cosa. Ustedes fíjense que se van cambiando las fotos, es de lo más complejo, ¿no? Porque las planificaciones a largo plazo, técnica es muy sencilla hacerla. Lo más difícil es la continuidad en la planificación. Y creo que la única forma de lograrlo es a través de que la comunidad te lo exija. Ahí aportando lo que dice Carlos, dentro de lo que son los planes estratégicos, hay algunos que han buscado la línea de ser planes estratégicos sectoriales, es decir, van hacia alguna dimensión en particular, ya sea ambiental, ya sea de ordenamiento territorial, en algún eje han hecho fuerza para no perderse en todo el desarrollo del diagnóstico de un plan que lleva mucho tiempo, que es muy desgastante, y que si no se ven algún nivel de resultados al corto plazo, gran parte de esa participación ciudadana es dilapidada y la población un poco empieza a preguntarse ¿para qué me invitan a participar si esta participación no va a generar ningún cambio? Y cuando se da un proceso de participación y ese cambio no llega, y muchas veces es difícil remontarlo en una segunda vuelta de planificación. Entonces, en ese sentido es importante por ahí observar hacia dónde va a ir la propuesta y que pueda materializarse en programas y proyectos al corto y mediano plazo. Me parece que ese es uno de los caminos para que la gente gane confianza de que la subiste al tren de la planificación y que esa planificación se materializa en obras y en acciones concretas en la localidad. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay más saludaciones y agradecimientos, muy claras las exposiciones. Y bueno, si nadie más quiere hacer alguna participación, estaríamos dando por finalizada la clase. Bueno, nuevamente agradecerles tanto a los profesores, a Agostina, bueno, a Elizabeth que se tuvo que retirar,
y sobre todo a ustedes, la presencia, la atención, la participación, y nos estaremos encontrando pronto. Saben que estamos disponibles, nos pueden escribir por mail, por medio del campus, por cualquier duda o consulta que tengan para esta nueva etapa. Les agradecemos a todos. No sé, Agus, si tenés algo que decir. ¿No? Bueno, muchas gracias, Javier, muchas gracias, Carlos, nuevamente, y estamos a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias a todos, saludos, hasta pronto. Adiós.